y que no tuvimos la bola y que Costa Rica tuvo ciertas dificultades para ejecutar propuesta de fútbol, pero el rival tampoco fue aplastante sobre la selección de Costa Rica, ¿verdad? No, pero también me voy del otro lado del mostrador, como para ir y venir, y decimos, bueno, nunca nos alcanza. O sea, es poquito lo que nos Claro, falta, es claro. mucho lo que nos falta, depende del torneo, pero al final de cuentas, esta foto de México-Estados Unidos 1 y 2, o al revés, se viene repitiendo de forma recurrente. Sí. Entonces, por más sensación de cercanía, por más sensación de que los centroamericanos podríamos haber hecho algo más, y los costarricenses en particular más aún, la realidad resulta. Ahora que acaba de terminar la Copa de Oro, camaradas, sí que de México quedó campeón, ganándole a Estados Unidos. Un periodista argentino que trabaja en Costa Rica les acaba de decir en su carota que no se anden igualando con México, que México es más, siempre ha sido más y siempre será más, no solo que los ticos, sino que todo Centroamérica juntos. Y es que, camaradas, apenas se supo que la final iba a ser Estados Unidos contra México. De inmediato, todos en Centroamérica, los medios de comunicación, empezaron con su envidia, diciendo que la final que quería la CONCACAF, la final deseada y que la chingada. Muy aparte de todo eso, es la final de los dos mejores equipos. Les duela o no les duela. También empezaron a manejar otra narrativa de que Estados Unidos era una selección C. Todo esto, no crean que nada más lo dicen porque sí, sino lo hacen para demeritar en el caso de que México ganara y quedara campeón, como sucedió hace unos momentos. Ya están empezando a demeritar que era una selección C y que la chingada, pero déjenme les digo una cosa, y yo estoy seguro de eso. Si Centroamérica hace una selección de todos sus países, este Estados Unidos les gana. Este Estados Unidos C, como ellos dicen, es mejor que todo Centroamérica. De eso estoy 100% seguro. Pero bueno, México ganó y empezó pues la envidia en Costa Rica. Hay algunos periodistas que sí están centrados, que hacen bien su chamba y que reconocen que México pues mereció esta final, más allá de lo que pueda pasar o de lo que pudiera haber sucedido con otras selecciones. México fue el que mejor jugó, aunque sea una selección, como dicen en Centroamérica, que es la más ralita de todos los tiempos en México. Aún así, se llevó la copa merecidamente y ahora, el día de hoy, pues vapuleó a los Estados Unidos. No le metió más goles, nada más porque pues los delanteros mexicanos son malos, malos, malitos o malotes. Pero dominó pues todo el tiempo de juego, fue de México, aunque tuvo por ahí algunos problemas, algunas dificultades, como sucede en todos los partidos. Incluso el Borussia Dortmund tuvo pues dificultades contra Rayados, que en el segundo tiempo terminó pidiendo pues el tiempo al árbitro. En todos los partidos son 11 contra 11 y si más allá de que uno domine, pues el otro también tiene oportunidades de meter sus goles. Pero si no los mete, no entran, pues no suman a la estadística. Ese de que ya merito y que pegó en el palo, eso no vale. Eso sí es válido para los periodistas chafofos que quieren demeritar triunfos o empates. Costa Rica es el único que sí le logró empatar a México. De ahí para adelante, todos marcharon. Vamos a escuchar, camaradas, a la prensa de Costa Rica, Tigo Sport Costa Rica, todos los créditos, donde pues hay un argentino que me imagino que fue futbolista ahí y ahí se quedó a laborar en los medios de comunicación. Muy objetivo, este señor le dijo a los ticos pues lo que necesitaban escuchar, que México era infinitamente mejor, no a ellos, sino a toda la CONCACAF, a toda, y que es pues merecidamente ganador de esta Copa de Oro. Aunque aquí en México sabemos que ya contra rivales de otra calaña, de otro tipo, pues México va a bailar las calmadas, pero contra Centroamérica no hay duda. Vámonos, camaradas, rápidamente escuchamos qué dijo la prensa de Costa Rica. Y pues un triunfo más y que celebren los mexicanos. ¿Qué me dice Tomás? ¿Cómo andan, compañeros? ¿Todo bien? Y el saludo también para todos los televidentes que se van pegando a este post-juego y post-Copa Oro, porque ya llegamos al final de este certamen, un México campeón, que termina siendo para mí un equipo sobrio, solvente, competitivo, no vistoso. Pero al final de cuentas también hay que decir que el Vasco Aguirre, desde la táctica fija y su equipo, han logrado este cetro. Sí, que además hay que destacar que México sí fue superior a los Estados Unidos durante todo el compromiso, tuvo las mayores ocasiones y demás, así que el desarrollo sí fue total dominio del equipo mexicano que alcanza
su 10ª Copa Oro bajo este formato. Hay que entender que cambia en 1991, que es el más ganador del área, y lo estábamos repasando, Monte, incluso antes de entrar a cámaras, que es, y repite campeonato, si no lo hacía, del 2011. Sí, México, recordemos, José, México gana la edición 2009 y después gana la edición 2011 con el Chepo de la Torre. De eso México no era bicampeón de la Copa Oro. Venía alternando con Estados Unidos. Sí, porque después México tiene las ediciones del 2015, la edición del 2019, la edición del 2023 y la edición del 2025, ¿verdad? Que es el bicampeonato que alcanza la selección mexicana. Hay que recordar que Estados Unidos ha sido 7 veces campeón de Copa Oro. México ya llega a su cetro número 13 del certamen, haciendo la clarificación de que a México se le establece o se le suma la edición del 65, la edición del 71, del 77, pero sí ya como formato de Copa Oro a partir del 93, ¿verdad? Como formato de Copa Oro para meterlo dentro de la estadística general del certamen. Y el Vasco Aguirre es el primer técnico en la selección de México que logra tener 2 Copas Oro en su palmarés. También en este compendio un poco estadístico que estamos revisando. Y también como para ir metiéndonos un poquito en el partido, después le vamos a hincar el diente en profundidad, que es la cuestión de que, sí, es verdad, México fue el que llevó la voz cantante del cotejo, el que tuvo mayor posesión de balón, pero en los primeros 20 minutos Estados Unidos le planteó un juego de trabarlo, de no permitir que ese volumen de juego aparezca, que los circuitos estén cerrados, y México dividió muchísimo la pelota, y ahí se imponía Richards, por ejemplo, el central estadounidense, que además hizo gol. Y después la situación de lo de Luna, Berhalter, que para mí muchas veces jugaban como cerrados, no jugaban como extremos pegados a la banda, se cerraban y esperaban de frente la subida de los laterales mexicanos. Es una situación que me parece que Pochettino estudió muy bien, pero que después, conforme fueron pasando los minutos, México, con su dominio del balón, empezó a dividir menos, a arriesgar mucho más entre líneas y encontró buenos réditos. Sí, ya en algunos minutos, Adri, vamos a repasar cifras del partido y algunos números generales del torneo que arroja la Copa Oro. Antes yo les recuerdo que la acidez, si la acidez te aleja de tus comidas favoritas, recupera el amor por la comida con Salandrios. Salandrios que comienza a actuar en segundos y formulado para aliviar los síntomas de la acidez estomacal para que puedas seguir disfrutando. Yo creo que antes que acidez, lo que los ticos necesitan es vitacilina. Pero bueno, sigamos escuchando. Tus comidas favoritas sin preocupación alguna. Yo creo que en términos generales estaremos de acuerdo que ganó el mejor futbolísticamente el torneo, ¿verdad? Sí, Pero o sea, el equipo más completo ganó el torneo, acaba de ganar el torneo. Con una vara baja, porque yo decía recién que no fue vistoso. O sea, hoy, si tenés que ver a México, tenés un equipo que, por ejemplo, el 50% de sus goles, 5 de 10 que hizo en esta Copa Oro, fueron por la táctica fija. Está bien, es una herramienta, pero no habla de vistosidad eminentemente. Ves que en esta final, contra un Estados Unidos B, incluso los primeros 20 minutos le costó encontrar las formas. Pero después tiene jerarquía en algunos futbolistas, tiene la capacidad de encontrar frescura en un chico como Gilberto Mora, que los primeros 45 minutos fueron destacados. Lo de Raúl Jiménez, que en una zona de definición difícilmente falle. Hoy le mete un zurdazo en el único resquicio que le dio el central y el portero, le acabó del ángulo. Entonces, claro, cuando el funcionamiento colectivo no está tan aceitado, tenés la táctica fija como una herramienta a la cual echar mano y después individualidades que también aparecen. Entonces es bastante importante y suficiente en este contexto de Copa Oro. Que cumple con varios registros, incluso... Camaradas, ese chavo, Gilberto Mora, la verdad sorprendió a todo Centroamérica. Todos están hablando de Gilberto Mora. Y la verdad, siendo pues justos con él, se le ve como si tuviera 100 o 200 partidos con la selección mexicana. No se pone nervioso, no tiene miedo, a pesar de su edad, 16 años. Esperemos que este chavo lo lleve por buen camino para que pues sea un jugador que pues levante a la selección mexicana y que se vaya para Europa. Ya debería de irse de una vez porque tiene mucho futuro este chavo. Todo Centroamérica está alucinado con Gilberto Mora. Vamos a ver qué es lo que pasa con él y vamos a seguir escuchando a la prensa tica porque más adelantito ya este argentino les va a poner en su lugar. Esa primera anotación, cuando ya la selección de México entendía que ese juego directo no lo iban a lograr aprovechar, empiezan a asociarse más Gilberto Mora, también Marcel Ruiz, Alexis Vega tirándose por la banda, en algunos momentos también Raúl Jiménez pivoteando, y a partir de ahí encuentran el empate que les había costado un poco, pero sí, yo creo que México es la selección que cumple con más registros de juego en todo el torneo. Si usted ve en aspecto ofensivo, táctica fija, si usted ve
elaboración de juego también en algunas facetas del partido y sobre todo la calidad de sus jugadores que creo que son diferenciales para este tipo de torneos. A Estados Unidos sí le termina pesando, incluso cuando usted ve las variantes, que no eran jugadores como de muchísimo peso, que le llegaran a cambiar la dinámica. En cambio, México le mete un jugador como Orbelín Pineda, que había tenido un buen semestre, y que sí cambia la dinámica, y para este tipo de certámenes, esos jugadores sí hacen la diferencia y son suficientes. Escuché, José, durante la Copa Oro, una entrevista que le hacía Yacine Quesada a David Faitelson cuando se iba a dar el enfrentamiento entre Costa Rica y la selección de México en la fase de grupos. Y Faitelson decía que a él le gustaba más el Piojo como técnico que Javier Aguirre y establecía la siguiente comparación. Decía que él tenía muy claro a qué jugaba Miguel Herrera con Costa Rica y a qué jugaba Miguel Herrera en sus equipos en México. Que este México no jugaba a nada para él. O sea, que no era un México al que claramente se le estableciese un patrón de juego, ¿verdad? Muy claro. Yo creo que dentro del balance general a México sí hay que decir que no se le pueden endilgar características de otros Méxicos. No es un México arrollador, no es un México aplastante, no es un México que te envuelva con la pelota, a pesar de que hoy yo creo que sí fue mucho más envolvente con la pelota. Creo que le marcó casi un 61% posesión de la pelota Pero a yo selección de los Estados Unidos. yo sí lo veo como que va a ir en crecimiento y podría llegar a ser un México arrollador. Ahora, Adri, la pregunta esa yo creo que también se la podemos encajar a Estados Unidos, porque a Estados Unidos hay que sumarle muchos jugadores que hoy no estaban, ¿verdad? Hay que ver si los concilia, porque Estados Unidos está en una situación interna un tanto confusa. Pero Estados Unidos, dentro del equipo plagado de ausencias durante el torneo, vos le podés rescatar a Tyler Adams, vos le podés rescatar a Tillman, vos le podés rescatar a un punta de categoría como Anguiamán, o sea, bueno, lo de Tim Brim, que ya es un jugador experimentado. O sea, a Estados Unidos vos le rescatás una columna vertebral y algunos jugadores que emergen, por ejemplo, Diego Luna, que ahora lo mencionás, que igual, o sea, te dan alternativas, algunos de ellos, repito, forman parte del equipo titular de los Estados Unidos. México hay que ver hasta dónde te llega futbolísticamente dentro del compendio de la eliminatoria, dentro de la eliminatoria, ¿verdad? Esta fase que no va a jugar la selección mexicana, pero que tiene que ir creciendo, ¿verdad? Como propuesta. Sí, a ver, yo creo que sí tiene una idea de lo que juega. Hay que saber diferenciar lo que es la idea de la ejecución, que vos podés hablar, sí, México no tuvo una ejecución siempre aceitada, siempre finita, siempre agresiva, con la cantidad de futbolistas que en un momento ponen ataque. Ahora, me parece que la idea está clara. Tenés un referente de ataque como Raúl Jiménez, que siempre jugó prácticamente. ¿Fue el mejor jugador del torneo? Y bueno, teníamos que analizarlo más a profundidad, pero podríamos ponerlo en esa discusión. Se puede poner en la discusión. En esa mesa chica. Pero bueno, entonces vos hablás. La columna vertebral es inamovible. Malagón, Álvarez, Montes, Vázquez. Digo, Álvarez como contención, Vázquez y Montes como centrales. Lo de Gilberto Mora, que ha entrado con bastante continuidad. Hablaba Ruiz, José, lo de Raúl Jiménez, lo de Alexis Vega, que después del primer partido entró y no salió más. Entonces, Alvarado. Entonces estamos hablando de 8 o 9 nombres propios que se mantienen. Después, usó solo 2 sistemas, 4-4-2 con doble 9 o 4-3-3. Y después tiene la posibilidad de la táctica fija ofensiva muy fuerte y un equipo que le gusta tener la posesión y que no siempre encuentra la forma de penetrar, pero que es el que domina los partidos desde la tenencia. Son 4 o 5 elementos que te pueden hacer una radiografía de cómo juega México. Después, hasta dónde le funciona y hasta dónde le sale es otro tema. Y ahí también entra en el debate de cómo va a ser México de acá al próximo año para poder afinar esas cuestiones, entendiendo que la competencia puede ser muy escasa, más allá de lo que puedan armar de amistosos, de fogueos. De hecho, este México, con jugadores fuera de fecha FIFA que son del medio mexicano, jugó contra Valencia, jugó contra River Plate de Argentina, jugó contra el Inter de Porto Alegre, también otros amistosos como Suiza. Entonces están buscando la forma de darle rodaje. Tomás, es tramposo, ¿ah? Es muy tramposo no jugar una eliminatoria mundialista. Claro. Es muy tramposo. Y en eso hay que tener cuidado. Vos pones un jugador como Mora, que te hizo un muy buen torneo, que creo que fue una de las figuras que te emerge dentro de las alternativas de México, que no lo teníamos en el radar, pero te va a dar para el Mundial, para crecer, va a ser un jugador que puede crecer en selección a punta de partidos amistosos. Es una gran pregunta para la selección mexicana, igual para los Estados Unidos, ¿verdad? Que hoy tienen torneo oficial y después vas a puro amistoso, ¿ah? Que al menos va a cambiar un poco la dinámica porque todas las confederaciones están en constante partido eliminatorio. Para el mes de septiembre, Estados Unidos y México ya tienen partidos confirmados, que van a ser contra Japón y contra Corea del Sur.
los dos se enfrentan a estas selecciones. Esto debido a que tanto Japón como Corea del Sur ya aseguraron su boleto al Mundial y van a quedar libres. Pero incluso el encontrar partidos de fogueo y sobre todo, no solo fogueos, de alta calidad, de alta valía, porque sí habían disponibles muchas selecciones, pero de bajo nivel. Y poder medir una selección o al menos ver cuál es el parámetro a lo largo de todo el continente y sobre todo enfrentando a estas selecciones es muy distinto. Por ejemplo, el parámetro ante selecciones europeas no lo van a tener o es muy difícil que lo tengan porque hasta ahorita están iniciando las elecciones en Europa. Igual que en África continúan las eliminatorias, entonces tener registros de real comparación cuesta mucho tenerlos y este tipo de torneos y sobre todo el espacio y la ventana que tuvieron de 40 días para trabajar esta idea de juego y poder materializarla, creo que es lo más valioso que sacan tanto Pochettino como Incluso en Camaradas, otro que anda jugando con madre en la actualidad, que hizo un muy buen Mundial de Clubes, es el Tecatito Corona. Ya lo hacíamos acabado al Tecatito porque ya está viejón, pero la verdad jugó con madre. A mí me gustaría verlo nuevamente en selección, sería muy útil. Esperemos que siga con ese nivel de aquí al Mundial y Javier Aguirre pues lo llame para partidos amistosos porque es muy desequilibrante adelante. Y hay equipos que se te vienen a encerrar, como Estados Unidos jugó a encerrarse, camaradas. Yo sé que es un sistema de juego y que es válido si consigues el resultado. Nadie se acuerda de que el otro equipo, pues en este caso México, lo estuvo bombardeando con jugadas, con llegadas por aquí y por acá. Si Estados Unidos hubiera conseguido el empate y en penales gana, nadie se acuerda de que México fue mejor. Es un sistema válido, pero también es un sistema, como yo considero, antifútbol, porque juegan a destruir. Y la esencia del partido, del juego del fútbol es agredir para ganar, no para empatar. Pero bueno, ojalá y Tecatito Corona se mantenga. No sé qué opinen ustedes, lo leo en los comentarios. Y sigamos escuchando a este argentino, ahorita ya les va a callar el hocicote. Tomás Fonseca se llama este jugador argentino. Y más que nada dirigido a los aficionados ticos. Uno que otro periodista, porque la mayoría están centrados. Por ahí hay uno de un programa que se llama Fanáticos con K, también de Tigo Sports, que cuando se iban a enfrentar decía, échenme a los mexicanos, que vamos a darnos de riatazos y que no sé qué. Empataron y se quedó a gusto porque el empate fue mucho para él, pero la verdad, la mayoría de los periodistas están centrados. El calladón de hocico de este argentino fue para el periodista, por ejemplo, de Tigo Sport, no que haya sido directo, sino a los que piensan como él y que se creen como él, y para aficionados también que congenian con ese tipo de periodismo. Vamos ya a seguir escuchando. esta cuestión que estamos conversando de dónde lo va a poder poner a prueba, afinar, tratar de pulir algunas cuestiones. Yo hoy vi un México que, por ejemplo, cuando salía a presionar alto, con Mora al lado de Raúl Jiménez, los volantes no acompañaban. Y Estados Unidos los primeros 20-25 minutos sumando pases, Adams se cansó de recibir en la mitad de cancha pelotas limpias para poder darle progresión al equipo estadounidense. Como una primera cuestión de vos decís, ok, ¿la idea cuál es? Presionar alto. Vamos a la identidad. La ejecución, ¿cómo salió? Más o menos. En un momento, por ejemplo, a Aguemán se les botaba a Vázquez y a Montes y salían a tomarlo alto y le hacían falta. Y no llegaban a tiempo. Y lo sostenían y los volantes no retrocedían y perdían duelos. Entonces, claro, el equipo está estirado. ¿Cómo resolvés? Eso es una cuestión de horas cancha y de trabajo que tal vez van a tener que en la Federación Mexicana encontrar las formas de darle rodaje. La otra, ¿cómo sacar la pelota desde atrás? Recién hablábamos de un México que le gusta la posesión y seguramente las estadísticas lo vamos a revisar a la hora, Adri. Pero, ¿qué haces con esa pelota que tenés? En un momento el circuito de juego no aparecía, la tenía Edson Álvarez y cuando recién se empezó a mover un poco Gilberto Mora entre líneas, ahí apareció el fútbol. Cuando Alexis Vega salió de estar estancado en la línea y se cerró, apareció el fútbol. Claro, pero le llevó 20-25 minutos. En otro contexto, 20-25 minutos de no encontrar cómo mover bien la pelota puede ser un precio muy alto. Esas son las cuestiones que yo ahí decía, lo de la identidad y de ejecución. Sí. Sí. Vamos a ver data del partido, Adri. Sí, vamos a ver las estadísticas de esta final. A continuación vamos a ver lo que es la pantalla con los datos. La posesión del balón, la selección de Estados Unidos tuvo un 40% y la de México un 60%. Que ahí fue aplastante, ¿ah? Sí, en su momento, en los primeros minutos, como decían, pues se
pensaba que la selección de Estados Unidos iba a ser un poco más arrolladora, pero ya luego del gol de Raúl Jiménez, pues se vio completamente distinto a la selección mexicana. Los tiros, 6 para Estados Unidos, 16 para México, ojo el número, y al arco fueron 8 para la selección mexicana y 3 para Estados Unidos. Ocasiones claras, 2 para Estados Unidos y pues 1 para la mexicana. Duelos ganados, 49% para el Tri y 51% para la selección de las barras y las estrellas. 80% los pases precisos en Estados Unidos, con un 85% para la selección mexicana, una nota de SofaScore de un 7.7 para el campeón de Copa Oro y 6.77 para la selección de Estados Unidos en este caso. Ahí tenemos los datos de verdad que arrolladores para lo que fue esta final y que por supuesto pues da obviamente al ganador, a la selección mexicana. Yo sí comparto mucho el criterio de ustedes y yo sí creo que conforme vaya pasando un poco el tiempo, los amistosos, puede que al final México vaya siendo distinto y vaya siendo una selección que en su momento es arrolladora, porque también las individualidades de los futbolistas que conforman esta selección mexicana pues es notoria. Sí. Hubo un momento del partido nada más, sobre todo en el primer tiempo, que estaba en 75% de la posición de balón de México. En una parte que ahí sí se notaba, y sobre todo después de la anotación del empate de Raúl Jiménez, donde ya ahora sí el dominio ya estaba relacionado con una anotación y sobre todo con dominio. Vimos, por ejemplo, a Gilberto Mora muy involucrado en ataque, Alexis Vega, del minuto 25 al 40, 15, 20 minutos, México sí tuvo sobre todo mucho dominio, y ahí es donde también se tiende como a reflejar mucho más de esta parte de la estadística. Sí, hay algunos nombres que dentro de la generalidad del torneo, si me meto ya en la generalidad del torneo, es importante porque ya vamos a ir a ver algunas cifras del torneo en general, como para mezclarlo de Costa Rica y el balance de la Copa Oro para la selección nacional. Y tal vez ustedes me ayudan, que destacan individualmente dentro del certamen si hablamos de data pura. Ahora yo les decía, lo de Raúl Jiménez. Yo, si ustedes me ponen aquí la hojita, votar al jugador del torneo, yo te voto Raúl Jiménez. Pero después hay algunos nombres, por ejemplo, lo de Alexis Vega en la selección mexicana, creo que saca un buen torneo. Para la selección de los Estados Unidos, me gusta lo de Tillman, me gusta lo de Aguimán, el punta. Lo de Richards, el central. Sí, Oscar Santi saca un buen torneo para Guatemala. Sí. Ismael Díaz, el goleador de la Copa. Ismael Díaz termina con 6. Lo que pasa es que Panamá queda de forma prematura eliminado. Pero para mí siempre el goleador del torneo, en un 11 ideal lo tenés que meter. Y después también lo podemos poner en discusión. Obviamente que el hecho de que Panamá queda fuera en cuartos le quita un poquito de posibilidad argumentativa de estar ahí, pero buen torneo Ismael Díaz también. Incluso también Alexis Vega en la selección de México, porque hay que recordar que México cambió de sistema durante el desarrollo del torneo. Inició con un 4-4-2, con Santi Jiménez y Raúl Jiménez como sus centro delanteros, y a partir del segundo partido ya cambió su estructura, porque Alexis Vega fue muy revulsivo durante este partido y no soltó la titularidad, complementando el buen semestre que había tenido durante el año. José Monte y Tomás, ustedes hablan de distintos jugadores de la selección de México, pero no olvidemos también el papel fundamental que tuvo en esta final Edson Álvarez, y vamos a ver los números del jugador de la selección mexicana, porque en esta final tuvo números muy buenos, tuvo una nota de 8 puntos según lo que es SofaScore, jugó los 90 minutos con una anotación, tuvo una cantidad de duelos, 7 de 11 duelos ganados, con 91% de pases precisos, 6 recuperaciones y 6 intercepciones. Son buenos números para lo que es Edson Álvarez, y no dejarlo o no obviarlo en lo que son los números generales o la individualidad de cada jugador de la selección mexicana. Para complementar los datos que bien nos menciona y nos trae SofaScore, de ese 91% de pases precisos, para entender el involucramiento que tiene Edson, 82 toques de balón durante todo el partido, 58 pases precisos de 64, 58 pases precisos. Solo erró 6. Sí. Solo erró 6, pero intentar 64 pases en un partido y tener 82 toques de balón indica la relevancia que tiene para la creación, para la destrucción. Sí, estuvo de en todo, juego, porque recuperó y también hizo gol y también fue la salida inicial. De hecho, en un momento, Edson Álvarez recibía de los centrales, levantaba la cabeza y no encontraba ese pase para que la jugada progrese. Tenía que lateralizar mucho o definitivamente lanzar. Pero me parece que es un futbolista interesante. Estaba repasando en un documental del Ajax sobre cómo escautean futbolistas, tocaron el tema de Edson Álvarez. Que llegó a ser central, ¿verdad? Exacto, dice,
Y los scouts decían, capaz éramos menos buenos con el balón que cuando estaba De Jong, pero jugaba un rol de balance entre defender los duelos físicos y sacar la pelota limpia de atrás. Jefe de scouting y de reclutamiento del Ajax, Kelvin de Lang. Es decir, en Edson Álvarez detectan que te entrega como muchas facetas del juego de forma muy correcta. Sí, tal vez no sea el mejor sacando la pelota, no tenga la elegancia de la cabeza levantada del fútbol holandés, pero es un tipo que te puede ser muy funcional dentro de una idea de juego, y hoy lo demostró en esta final. Sí, y también lo ha demostrado a lo largo de toda la Copa Oro, ¿Saben ¿verdad? qué veo yo lo de Edson Álvarez? México siempre ha tenido el gran capitán. En México tuvo el Claudio Suárez en algún momento, siempre ha tenido un jugador líder dentro de su engranaje. Hoy es Edson Álvarez. Que Edson Álvarez es un jugador que debuta con México en la eliminatoria Rusia 2018, estando en el Ajax. Él ahorita está en West Ham United. No es un jugador viejo, o sea, es un jugador que tiene todavía un amplio recorrido, es un jugador de 27 años. Hoy porta la cinta de capitán, pero vos ves un bastión no solamente de liderazgo en lo futbolístico, sino también en ejecución en cancha, o sea, en liderazgo de un grupo que tiene muchos jugadores que diremos son nuevos dentro de la selección mexicana, y ahí es donde vos ves el Claudio Suárez encarnado en Edson Álvarez, ¿verdad? Con mucha calidad futbolística y hoy con estos números después de la final. Y tiene que tener jerarquía porque usted ve que está acompañado de Mora, que tiene 16 años, de Marcel Ruiz, que a pesar de que tiene 24 años, su recorrido en selección nacional no es tanto. Entonces, incluso en este aspecto tiene que tomar esa responsabilidad, y yo creo que la conoce, de asumir presencia de balón y demás para la selección mexicana, y yo creo que entiende su rol y entiende que tiene que ser apoyo, no solo para todo el equipo, sino para sus mediocampistas, que son jugadores muy jóvenes con mucha proyección. Sí, vamos ahora a pasar y a ver las posiciones en general de toda la Copa Oro, la posición de todas las selecciones que participaron en esta edición, pues con un México en el primer lugar con 16 puntos. Ahí tenemos la cantidad de goles recibidos, 10 con los goles anotados contra los goles recibidos, en este caso que fueron 3. La selección de Estados Unidos en la segunda posición, 13 puntos, 13 goles anotados con 6 recibidos. Guatemala, eso está por orden de clasificación. Claro, ya en las semifinales, tal vez los puntos, por ejemplo, que por sacó orden Panamá de clasificación, más, correcto. Claro. Para explicar, para que no crean que está desordenado, no, eso es por orden de clasificación. Guatemala en la tercera posición tiene 7 puntos, 7 también para Honduras. Panamá quedó con 10 puntos, 11 goles anotados y 4 recibidos la selección canalera. Canadá, 8 puntos, al igual que Costa Rica. Ojo el tema pues veamos la selección nacional, ¿verdad? Que solo disputó 4 juegos, tiene 8 goles anotados y 6 goles recibidos. Bastantes anotaciones también. Pero recibió mucho también, Adri. Por eso, bastantes anotaciones, ¿verdad? Recibimos, porque sí complementando los goles que anotamos, también recibimos muchísimos goles. Arabia Saudita tiene, en este caso, finalizó este certamen con 4 puntos, 3 para Jamaica, 2 Curazao, 2 Trinidad y Tobago y República Dominicana con 1 punto solamente. Me surge un interrogante que seguramente la vamos a conversar a lo largo de la semana, pero viendo esta tabla final de posiciones y cómo se terminó dando el torneo, de que la sensación era que los centroamericanos podríamos haber hecho algo más. Un poquito y Costa Rica también. Viendo sobre todo el nivel de la final de hoy, donde México lo venimos conversando, hablamos de cuestiones futbolísticas, lo destacamos, lo reconocemos como campeón, le damos los méritos y los elogios, pero también es verdad que la vara ha estado más baja que en otras ocasiones. Te digo algo. Dale. Creo que va a sonar raro, pero yo siento que Costa Rica sufrió más contra Surinam y República Dominicana que contra Estados Unidos en el partido de cuartos de final. Ahí es donde yo creo que yo reúno la parte esa de cuando la gente te dice, es que el partido estaba ganable, es que Estados Unidos, el partido nos daba como sensaciones de ser accesible para Costa Rica en muchos tramos, a pesar, y parece que me estoy contradiciendo, de que en el partido no la pasamos bien por ratos, ¿verdad? Y que no tuvimos la bola y que Costa Rica tuvo ciertas dificultades para ejecutar propuesta de fútbol. Pero el rival tampoco fue aplastante sobre la selección de Costa Rica, ¿verdad? No, pero también me voy del otro lado del mostrador, como para ir y venir, y decimos, bueno, nunca nos alcanza. O sea, es poquito lo que nos falta, es mucho lo que nos falta, depende del torneo, pero al final de cuentas, esta foto de México-Estados Unidos 1 y 2, o al revés, se viene repitiendo de forma recurrente. Entonces, por más sensación de cercanía, por más sensación de que los centroamericanos podríamos haber hecho algo más, y los costarricenses en particular más aún, la realidad, el resultado... Ahora, mata todo. Otra. También
creo que hay que abonarle que nos dejaba la sensación de que la llave por primera vez en mucho rato se abría para la selección nacional. Pero las sensaciones no las abrazaste nunca. No, me refiero... Estaban ahí y nunca las atrapaste. Me refiero a que enfrentabas a Estados Unidos, tuviste el partido muy cerca en una tanda de penales, incluso antes. y era Guatemala el rival que venía. Ahí es donde yo creo que también, digamos, para la selección generaba como la sensación de, caramba, se nos está abriendo esto, porque en las Copas Oro, históricamente, nos hemos estado topando a México o a Estados Unidos en los cuartos de final, ¿verdad? Ahí es donde decís, se acabó el torneo para la selección de Costa Rica. Pero siempre es el casi monte. Claro, Ajá. y aquí va otra pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el equipo sorpresa? Guatemala, de la Copa Oro. Sí. Guatemala, por sin mucho. duda. El equipo de Fernando Tena. Porque incluso en cuanto a desarrollo de juego y demás, yo creo que la selección de Honduras está apelando a otro tipo de situaciones, un bloque bajo, ser muy puntuales en ataque, pero si usted ve el desarrollo de juego, por ejemplo, contra Panamá, Panamá le pasó por encima a Honduras y aguantaron para llegar hasta la tanda de penales. En cambio, Guatemala sí mostró diferentes registros, primero contra Canadá y contra Estados Unidos. En esa semifinal estuvo a nada de empatar el juego y teniendo encerrada la selección de Estados Unidos. Entonces, incluso en cuanto a dinámicas, en cuanto a idea de juego y sobre todo puntualizarlo en el terreno de juego, creo que Guatemala sí es la sorpresa porque era algo que no esperábamos, sobre todo por las eliminatorias que había hecho. Te digo algunas puntualizaciones de Guatemala. La primera... Bueno, ahí lo vamos a dejar ya, camaradas, ya se están desviando un poquito de lo que es el tema que nos interesa a nosotros, que es México. Bueno, este argentino les terminó diciendo que, pues ahí está, México es el mejor de todo Centroamérica y que ellos están a otro nivel, que no se anden igualando. Tomás Fonseca se llama este jugador argentino, que yo creo que ha sido mejor analista y periodista que futbolista. Revisando su biografía, nos encontramos que salió del equipo Huracán del 2003 al 2008, mismo equipo de donde surgió Antonio Mohamed. También estuvo en River Plate un poquito tiempo y luego de ahí se vino a México, a los Reboceros de la Piedad de Michoacán. Yo no lo recuerdo, pero eso fue en el 2010. Después regresó a Argentina con uno que se llama Colegiales, que ni en su casa lo conocen. Club Cipolletti también, ni en su casa lo conocen. Y Monterrico San Vicente. Anduvo ahí en equipillos, no sé de qué, si sean de primera o de segunda de Argentina. Después se fue a Costa Rica, a un equipo que se llamaba Municipal Pérez Celedón. No sé si todavía existe, se me hace que no. Después a Honduras, en el Victoria. Y regresó a Argentina al Acasuso, otro equipo desconocido del gran fútbol argentino. Acasuso, ¿qué es eso? Y luego a Santa Ana de Costa Rica, el Carmelita, otro equipo, el Carmelita Salinas, ¿o qué pedo? El Carmelita de Costa Rica, el Santa Bárbara FC, y terminó en el Academia Elite Río Segundo. Así se llamaba ese equipo, no sé si todavía exista, de Costa Rica, donde se retiró en el 2024 y ahora se dedica a los medios de comunicación, que yo creo que ahí ha hecho mejores cosas que de futbolista. No lo desprecio ni lo demerito, pero pues según se ve, ahora pues le va muy bien de analista y de jugador anduvo en puro equipillo. Pero bueno, camaradas, ahí está, les dijo a los ticos lo que necesitaban escuchar, que no sean crecidotes. Muchas figuras. Ay, espérenme, que no sean crecidotes, porque pues México es todavía el papá de todo Centroamérica. Bien, camaradas, espero que les haya gustado esta reacción, los leo en los comentarios. Yo soy Carlos Santa Cruz, apóyenme con su like, es muy importante para el canal. Y me despido, nos vemos más adelante con más reacciones.